Bueno, entonces vamos a resolver todos los modelos que podamos de examen del ingeniero Valdelomar del segundo parcial. ¿Ya? Y en este ejercicio, pues lo que nos pide es hallar la derivada, pero nos pide hallar la derivada por definición. Nosotros sabemos que la derivada por definición es un límite, ¿no? Un límite cuando el incremento tiende a cero. Entonces, la derivada de esta función va a ser el límite cuando el incremento tiende a cero de la función evaluada en x más ese incremento menos la función dividido entre el incremento. Por lo tanto, si nosotros queremos derivar esta función, que la voy a reescribir porque no se lee mucho, sería 2x menos 1 dividido entre 4 menos 3x. Entonces sería el límite cuando h tiende a 0. Vamos a reemplazar x más h donde encontremos x, ¿no? Donde encontremos las x, vamos a reemplazar x más h para obtener f de x más h. Entonces vamos a copiar la función, pero donde haya x vamos a reemplazar x más h. Nada más. Aquí sería 4 menos 3 por x más h. Esa sería la función f de x más h, ¿no? La función evaluada en x, pero se le agrega el incremento. Menos la función original, dice, ¿no? Entonces sería 2x menos 1 dividido entre 4 menos 3x y eso dividido entre el incremento, ¿no? Entonces vamos a realizar el producto. Vamos a resolver esta fracción, ¿no? Vamos a resolver la fracción y va a quedar entre estos dos el mínimo común, pues sería 4 menos 3 por x más h por 4 menos 3 x, ¿no? Esto para evitar problemas del orden, voy a poner un corchete, ¿no? Si se da, siempre hay que mantener ese orden de las llaves, los corchetes, hay que ser muy ordenado en ese tema para no equivocarse a la hora de los signos, porque nos equivocamos en un signo y no vamos a poder eliminar la indeterminación, que es lo que se busca, ¿no? Entonces 4 menos 3 por x más h por 4 menos 3x dividido entre esto, se van a simplificar esta y esta, entonces va a quedar simplemente este de aquí. Ya, entonces va a quedar 4 menos 3x por 2 por x más h menos 1, ¿no? Ya, y de nuevo, este denominador dividido entre estos se van a simplificar estos dos, ¿no? Y va a quedar este de acá. Ya, entonces quedaría menos 4 menos 3 por x más h por 2x menos 1. 2x menos 1. Y estaba dividido entre h, ¿no? Entonces, ¿podemos simplificar esta expresión? Claro que sí, haciendo el medio con medio. Aquí sobreentendemos que hay un 1 y extremos con extremos, ¿no? Entonces nos quedaría el límite cuando h tiende a 0 y ahora va a ser una sola fracción, ¿no? Ya no van a ser dos fracciones. Ya esto lo voy a borrar y va a quedar vamos a realizar este producto, ¿no? Entonces va a quedar 4 por 2, voy a aplicar la distributiva, ¿no? 4 por 2 y luego 4 por menos 1, ¿no? Sería 8 por x más h, ¿no? Aquí me faltó un paréntesis, sería 4 por 2, 8 por x más h, ¿no? Luego 4 por menos 1 sería menos 4, ¿no? Luego menos 3x por esto sería menos 6 x por x más h. Ya, entonces vamos a revisar el orden de los signos, ¿no? Más por más, más por menos, menos, menos por más, menos, y menos por menos, más 3x. Ya, entonces voy a extender un poco más la fracción y va a quedar hay un negativo, no hay que tomar en cuenta que hay un negativo y ese negativo yo siempre lo dejo para lo último, ¿no? Entonces realizamos el producto 4 por 2x menos 1, ¿no? Entonces va a quedar 4 por 2x menos 1, ya
menos, perdón, menos 3 por x más h, 3 por x más h por 2x menos 1, ¿no? Se puede realizar directamente, sí, pero yo lo estoy haciendo de una manera más por paso, yo diría, ¿no? Una manera más fácil de entender. Porque a veces nos confundimos y al final no podemos eliminar la indeterminación porque aplicamos mal la propiedad distributiva, ¿no? Entonces estos medios con medios y extremos con extremos quedó así, ¿no? Va a quedar 4 menos 3x menos 3h, ¿no? Lo que estoy haciendo es aplicar distributiva así, ya, por 4 menos 3x. Entonces eso es todo esto de acá, ¿no? Y como el h se va a multiplicar, eso también se viene ahí. Entonces hay que seguir desarrollando la propiedad distributiva, ¿no? Acá va a quedar 8x más 8h menos 4 menos 6x por x sería menos 6x cuadrado, menos 6x por h sería menos 6xh más 3x menos, todavía esto se mantiene, ¿no? Voy a copiar el límite cuando h tiende a 0. 4 por 2, 8x menos 4 menos 3 por el producto de x más h por 2x menos 1. X por 2. Obviamente yo estoy eligiendo la manera y el orden en el que voy a resolver. Si ustedes quieren, lo podrían resolver todo esto directamente por 2x, todo esto por 1, pero yo voy a resolver primero, como es multiplicación, el orden de los factores no altera el producto. Entonces lo que yo estoy haciendo es multiplicar esto con esto y a lo último recién lo voy a multiplicar por 3, ¿ya? Ese es el orden que yo estoy eligiendo, pero ustedes lo pueden hacer, por ejemplo, 3 por x por h y luego realizar. Entonces mejor lo vamos a hacer de esa manera, ¿ya? Esto va a ser 3x más 3h, así va a quedar, ¿no? Y luego 2x menos 1. Ahora sí hay que realizar de nuevo el producto de eso, ¿ya? Entonces para que se entienda, ¿no? Y no piensen que esa es la única manera de realizar la propiedad distributiva, pues no lo es, ¿no? Existen muchas maneras de hacerlo. H tiende a 0, ¿no? H tiende a 0. Ya, entonces ahora sí lo vamos a seguir desarrollando paso por paso y vamos a ver si nos equivocamos en algo o si nos equivocamos en algún signo, ¿no? Porque si nos equivocamos en algún signo tampoco vamos a poder deshacernos de la indeterminación, ¿no? Este menos se mantiene todavía y va a quedar 8x menos 4 menos, ahora sí, ¿no? 3 por 2, 6, x por x, x cuadrado, 3x por menos 1, menos 3x, ¿no? 3h por 2x va a ser más 6xh y 3h por menos 1 va a ser menos 3h. ¿Qué pasa cuando este negativo entra a multiplicar? Simplemente voy a cambiar los signos. Menos por más, este quedaría menos, pues, ¿no? Nada más va a cambiar, ¿ya? Menos por más va a quedar menos. Menos por menos va a quedar más. Menos por más, aquí este ya se invierte y sería menos, ¿no? Entonces va a quedar aquí menos. Y acá va a quedar más, ¿no? Porque menos por menos, más. Entonces ese negativo ya ahora le pertenece al 6x cuadrado. Y ahora voy a meter el negativo de afuera, ¿no? Es decir, menos por más, menos, ¿no? Entonces va a quedar menos 8x cuadrado, ¿no? Menos 8x cuadrado. Menos 8x, ¿no? Era menos por menos es más, ¿no? Menos por menos es más. Menos por más se vuelve de nuevo menos. Se vuelve menos. Menos por menos es más. De nuevo se vuelve positivo y al final menos por más se vuelve menos ese 3h, ¿no? Ahora sí, ya se simplificó todo lo posible de abajo. Ya voy a terminar de copiar el denominador
Y ahora veamos qué se simplifica, ¿no? 8x se simplifica con menos 8x, ¿no? Menos 4 se simplifica con 4. 8h no hay, menos 6x cuadrado se va a simplificar con 6x cuadrado. 3x se va a simplificar con menos 3x. Menos 6xh se va a simplificar con 6xh. Y nada más, ¿no? Límite cuando h tiende a 0. Si no me equivoco, pues ya se simplificó todo lo que se pudo, ¿no? Creo que no quedó absolutamente nada más, ¿no? Entonces esto lo voy a volver a copiar y voy a copiar lo que quedó, ¿no? 8h no se simplificó con nada. Luego, ¿qué más quedó? Menos 3h, ¿no? Quedó sería en total 8h menos 3h sería directamente 5h, ¿no? Como hay h arriba y h abajo, eso era lo que nos generaba indeterminación, ¿no? Entonces ya le eliminamos. H tiende a 0. Entonces nos quedó 1 dividido entre 4 menos 3x menos 3h. 5, ¿no? Ahí sí, otro error, me disculpo, es 5, ¿no? Ya. Y acá quedó 4 menos 3x. Entonces evaluamos el límite, ¿no? Como h tiende a 0, acá se reemplaza por 0 y simplemente lo que va a quedar es límite cuando h tiende a 0 de 5. Ya, obviamente el 5 ya sale afuera porque es constante, ¿no? Quedaría 1 dividido entre 4 menos 3x por 4 menos 3x. Y esa expresión es lo mismo que el 5 sale afuera porque es constante, ¿ya? Una propiedad del límite. Entonces va a quedar 1 dividido entre 4 menos 3x al cuadrado, ¿no? Entonces el límite de una constante es la misma constante, por eso es que esto es constante, ¿no? Porque la variable de límite es h y aquí ya no hay h, entonces esto se lo considera como constante. Entonces sería 5 por esto, ¿no? Que al final quedaría que la derivada de nuestra función va a ser igual a 5 dividido entre 4 menos 3x por, elevado al cuadrado, ¿no? Esa es la derivada de nuestra función y vamos a hacer la verificación de la derivada por tabla, ¿no? La derivada por tabla va a ser la siguiente, ¿no? Lo voy a hacer un poquito más rápido, esto para que se entienda, porque no estoy explicando la derivada por tabla. Entonces sería, esto estaría elevado al cuadrado porque es la derivada del primero, dice, ¿no? La derivada del primero es 2 por el segundo menos la derivada del segundo, que es menos 3 por el primero, ¿no? Ya dividido entre el segundo al cuadrado, ¿no? Entonces va a quedar 2 por 4, 8, 2 por 3, menos 6, ¿no? Menos 6x, menos por menos más, ¿no? 3 por 2, 6x, y menos por menos más, por más 3 por menos 1 es menos 3, ¿no? 6, menos 6x más 6x se va, 8 menos 3 queda 5, ¿no? Entonces 4 menos 3x al cuadrado, y quedó que f' de x va a ser igual a 5 dividido entre 4 menos 3x al cuadrado, ¿no? Es correcto. Entonces derivada del primero es 2x por el segundo menos la derivada del segundo, que es menos 3 por el primero, nos queda esto, ¿no? Entonces sí es correcta nuestra derivada por definición. Y aquí lo más complicado pues fue aplicar distributiva y saber cuándo hacerlo y cuándo no, o cuál es la mejor manera de aplicar la distributiva, ¿no? Quizás ustedes lo pueden hacer de otra manera y les salga más largo o más corto, pero quiero que entiendan, que quede bien claro que no existe un único camino, ¿no? Yo lo realicé a mi manera, ustedes pueden realizar la propiedad distributiva de la manera que ustedes quieran, ¿no? Ese es el primer ejercicio del modelo de examen que tenemos, ¿no? Luego tenemos derivadas por definición, ¿no? Derivada por tabla, ¿no? Ahora sí la voy a copiar. La derivada por tabla sería f de x va a ser igual a x al cubo, x al cubo
por la raíz, ¿no?, de 2 menos x a la cuarta dividido entre 4 menos 5x al cuadrado y todo eso elevado a la sexta. Todo esto va a estar elevado a la décima potencia, ¿no? Entonces nos dice allá la primera derivada por tabla. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer y qué es lo que vamos a reconocer en este caso, ¿no? Lo que vamos a hacer es darnos cuenta, primero nos vamos a dar cuenta si hay un exponente o no, ¿no? En caso de que haya un exponente, pues directamente vamos a saltar a esta derivadas de este tipo, ¿no? Pero vamos a aplicar la regla de la cadena, ¿ya? Entonces, si no hubiera el 10, ya yo buscaría otro método, ¿no?, que podría ser el método de la derivada de un cociente, que sí lo vamos a aplicar, pero después de derivar como potencia. Entonces, dice que la derivada de una función, en este caso todo esto sería la función elevado a un exponente, ¿no?, que en este caso sería 10. Es igual a el exponente por la función con el exponente restado en 1 por la derivada de la base. Entonces esa es la regla que vamos a aplicar acá, ¿no? Ahora sí voy a indicar que estoy derivando y voy a poner 10 por la misma función, ya, la misma función, pero con el exponente restado en 1, que sería 10 menos 1, sería 9, por, ya, la derivada de la base, que también es esto, y hay que derivar. Entonces nos vamos a enfocar ahora, esto ya no tenemos que hacer nada con esto, nos vamos a enfocar en hallar la derivada de la base, ¿no? No vamos a copiar, para no estar copiando todo esto, nos vamos a enfocar en hallar la derivada de la base, que sería esto de acá, ¿no? Ya. Voy a copiarlo, ahora sí, aquí, y luego lo voy a copiar acá para que desarrollemos solo aquí, ¿no? Entonces, la derivada de esto y la derivada de esto. La derivada de esto, o sea, solo voy a derivar este término, va a ser la derivada del primero, o sea, es un cociente de dos funciones, si se dan cuenta, ¿no? Un cociente donde en el numerador hay un producto y en el denominador hay un binomio elevado a la sexta. Entonces, ¿cómo se derivaba un cociente de dos funciones? Si yo tengo dos funciones u y b y lo derivo, ya esto me olvidé de indicar igual, va a ser la derivada del primero por el segundo menos la derivada del segundo por el primero dividido entre el segundo al cuadrado sin derivar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hallar la derivada del primero, ya que sería la derivada de este producto, la derivada del primero por el segundo, dice, ¿no? ¿Cuál es el segundo? Yo le digo el segundo al denominador y el primero al numerador, ¿no? Menos la derivada del segundo, que sería 4 menos 5x al cuadrado, ¿ya? 4 menos 5x al cuadrado elevado a la sexta, es decir, la derivada del segundo por el primero, ¿no? Que el primero sería todo este término acá, ¿no? Elevado a x al cubo, raíz de 2 menos x a la cuarta, y dividido, dice, ¿no? Dividido entre el denominador elevado al cuadrado. En este caso sería 4 menos 5x al cuadrado a la sexta y todo eso elevado al cuadrado, ¿no? Entonces vamos a seguir desarrollándolo y va a quedar que la derivada del primero es un producto, ¿no? Ahora ya no es un cociente, pero también se lo puede derivar como, perdón, es parecido, ¿no? Ya la derivada del producto es, si yo tengo dos funciones u por b, la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero, ¿no? Esa es la regla para derivar producto, entonces estamos derivando esta parte de acá, ya. Entonces nos va a quedar que es la derivada del primero por el segundo sin derivar, ya, más la derivada del segundo, ¿no? La derivada del segundo, 2 menos x a la cuarta,
pero me conviene expresarlo como potencia, entonces yo lo voy a expresar como potencia directamente. Ya, entonces de nuevo la derivada del segundo por el primero sin derivar, ¿no? Entonces vamos a repetir de nuevo. Para derivar todo este término acá se deriva la derivada del numerador por el denominador menos la derivada del denominador por el numerador sin derivar. Ya, así es como se deriva. Entonces vamos a repasar de nuevo, ¿no? Nos dice que derivemos el numerador, ¿no? Y para derivar el numerador eso es un producto de dos funciones, ¿no? Entonces eso es un producto de dos funciones y se deriva mediante esta regla, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces derivamos esta parte de acá, ¿no? Acabamos de derivar solo este pedacito de acá. Ya, y todo eso va a estar multiplicado por 4 menos 5x al cuadrado menos la derivada de esto, ¿no? Y esto también se deriva con las reglas de la cadena, ¿no? Como potencia, que sería el exponente vas a multiplicar, se le resta 1 al exponente, ¿ya? Y se multiplica por la derivada de la base, ¿no? La derivada de la base. Luego, esto no se deriva, entonces lo copio, ¿no? ¿Ya? Dividido entre el denominador al cuadrado, ¿no? Que sería 4 menos 5x al cuadrado, como los exponentes se multiplican, sería elevado a la 12, ¿no? Entonces vamos a seguir desarrollando esta derivada, ¿no? Que sería derivada de x al cubo es la derivada de su exponente por la misma función, ¿no? Que sería la derivada del exponente, derivada de x al cubo es 3x cuadrado, entonces sería 3x cuadrado x cubo, ¿no? Esta raíz se mantiene, más derivada de esto, dice, ¿no? Derivada de esto también se deriva como potencia, ¿no? El exponente vas a multiplicar, se le resta 1 al exponente, va a quedar menos 1 medio, porque 1 medio menos 1 es menos 1 medio, y se multiplica por la derivada de la base, que en este caso sería menos 4x al cubo, ¿no? Y luego está multiplicando x al cubo, ¿no? Entonces ya derivé, ya resolví toda esta parte de acá, ¿no? Luego estaba multiplicando pues el denominador, ¿no? 4 menos 5x al cuadrado elevado a la sexta menos 6 por 4 menos 5x al cuadrado a la quinta por la derivada de esto, que sería derivada de menos 5x cuadrado, porque 4 es constante, entonces sería menos 10x, ¿no? Luego esto se mantiene, ya, menos x cubo y raíz de 2 menos x a la cuarta, ya. Y luego la derivada, el denominador elevado al cuadrado, que al final quedó 4 menos 5x cuadrado elevado a la 12, ¿no? Entonces esta derivada ya está resuelta, ¿no? Ya está resuelta, ya no es, esta raíz se puede simplificar, claro que sí. ¿Cómo se simplifica? Pues si se dan cuenta, este 2 se va con este 4, entonces aquí queda 2, ¿no? Entonces al final la expresión, y esto para volverlo positivo ese exponente, porque en las derivadas no es recomendable dejar las respuestas con exponente negativo, hay que bajarlo abajo, ¿no? Entonces quedaría así, ¿ya? Quedaría 1 dividido entre 2 menos, 2 menos x a la cuarta elevado a un medio positivo. Ahora sí se volvió positivo el exponente, ¿no? Pero como yo sé que esto es lo mismo que la raíz de 2 menos x a la cuarta, ya, como el 4 se simplificó con el 2,
Entonces sería, acá hay un menos, ¿no? Entonces ese menos hay que también dejarlo acá. Como el 4 se simplificó con el 2, quedaría simplemente 2x al cubo, ¿no? Por 2x al cubo, que lo mismo sería que este 2x al cubo yo lo pase a multiplicar y sería 2x al cubo acá. 2x al cubo. Y al final esta expresión quedaría simplemente así, ¿no? Ya. Entonces ya derivamos la más importante. Ahora solo queda volver a traer esta parte de acá, ¿no? Esto era lo que necesitábamos, entonces lo voy a volver a traer. La derivada de esto va a ser esto más, perdón, por todo esto, ¿no? Que nos quedaría así. Por lo tanto se vería así, ¿no? La derivada de todo esto. Ya. Entonces esta sería la derivada total, ¿no? Para que quede claro. ¿Siempre van a quedar así largas? Sí, siempre, ¿no? Entonces hay que estar acostumbrado a esto, ¿no? Entonces, luego vamos a resolver un problema de aplicación de derivadas, ¿no? Podemos resolver, a ver, hay un problema que quería resolver que era este de acá, ¿no? Es también de los modelos de examen del ingeniero, en el que él pregunta esto, ¿no? Siempre problemas de aplicación. Entonces, el problema dice hallar el área, ya, que voy a usar para construir, el área mínima obviamente que voy a usar para construir una caja rectangular sin tapa para almacenar agua de lluvia, es un ejemplo, ¿no? Para almacenar agua de lluvia, por eso no tiene tapa, y necesito ahorrar cantidad de material, por eso quiero hallar el valor de los lados X y Y, el valor de X, perdón, y Y, que hagan que el área sea mínima y así yo con la menor cantidad de área pueda construir un tanque que almacene el requerimiento que yo quiera, que sea 1000 metros cúbicos. Por lo tanto, siempre se pone como lado, ya, como me olvidé de indicar que contiene, el contenedor es de base cuadrada, ¿no? Va a contener agua y tiene una altura Y. Siempre usen Y para la altura, ¿ya? Entonces la condición es que el volumen debe ser igual a 1000 metros cúbicos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Establecer la condición. Volumen va a ser igual a 1000 metros cúbicos, ¿no? ¿Ya? ¿A qué es igual el volumen, no? El volumen de una caja con base cuadrada es igual al producto del largo por el ancho por la altura, ¿no? Entonces el volumen va a ser igual al producto del largo por el ancho por la altura. Va a quedar que el volumen es igual a X cuadrado por Y, ¿no? Como el volumen es igual a 1000, por eso es que igualo eso, ¿no? Y voy a despejar Y porque más adelante lo voy a utilizar y siempre se va a dar esta situación casi, ¿no? Y ya van a entender por qué. Entonces voy a continuar acá ya. Vamos a establecer el área de esta caja, ¿no? Como es base cuadrada, ya esta área de acá es la misma que esta área de acá, que la de allá y que la de acá, ya es la misma, ya. Entonces hay 4 caras iguales de este recipiente, de este tanque, si quieren verlo así. Entonces el área va a ser igual a las 4 caras iguales que tienen como área. Cada una de esas caras tiene base por altura, pues, ¿no? Fíjense acá, base por altura, el área de esta cara de acá, ¿no? Lo mismo para esta cara de acá, pues. Se dan cuenta, es base por altura. Entonces 1, 2, 3 son 4 caras iguales más el área de la base, pues, ¿no? El piso. O sea, si lo quieren ver de esa manera, sería base por altura, ¿no? ¿Ya? La base por la altura. O sea, estamos hallando el área de todo la base. ¿Ya? O como es un cuadrado, podemos decir directamente que el área es lado del cuadrado. ¿Ya? Entonces yo quiero optimizar esta función, ¿no? Quiero saber cuándo tiene máximo y cuándo tiene mínimo.
problema es que la función está en términos de x y y yo necesito tenerla en términos de x. Por eso es que acá en mi restricción, mi condición, yo despejé y, ¿no? Ese caso siempre se va a dar, siempre vamos a necesitar ayuda de alguna restricción o condición para expresar nuestra función de perímetro, de área, de volumen en función solamente de x. ¿Ya? Entonces donde haya y voy a reemplazar por 1000 dividido entre x cuadrado, ¿no? Más x cuadrado. Entonces el área va a ser igual a 4x, se simplifica y va a quedar 4 por 1000 es 4000, ¿no? Dividido entre x más x cuadrado. Entonces ya tenemos la función, ya tenemos, perdón, el área de este tanque en función de x, ¿no? ¿Qué es lo que en función de x? ¿Qué es x? Es los lados de la base, ¿no? Ya, entonces ya tenemos el área descrita en función de el lado de x. ¿Qué es lo que queremos hallar? Los máximos y mínimos. Entonces vamos a hallar la primera derivada, ¿no? La derivada de todo esto, la derivada de todos estos términos va a ser la derivada de este término por este, más la derivada de este término. Entonces sería directamente, yo lo voy a realizar, va a quedar menos 4000 dividido entre x cuadrado más 2x. Y para hallar los máximos y mínimos se iguala a 0 la primera derivada, ¿no? Por lo tanto, va a quedar que la primera derivada de 0 va a ser lo mismo que menos 4000 dividido entre x cuadrado más 2x igual a 0. Voy a resolver esta fracción, va a quedar x cuadrado dividido entre, perdón, x cuadrado entre x cuadrado va a ser 1 por menos 4000, menos 4000, ¿no? Más x cuadrado entre el 1 acá va a ser x cuadrado por 2x, va a ser 2x al cubo igual a 0, ¿no? Este x cuadrado pasa a multiplicar allá y va a quedar menos 4000 más 2x al cubo. ¿Ya? Entonces, igual a 0, ¿no? Voy a despejar x, va a pasar ese 4000 sumando allá, dividido entre 2 en ambos miembros y va a quedar que x al cubo es igual a 2000, ¿no? Por lo tanto, saco raíz cúbica, se va a simplificar, y acá voy a sacar raíz cúbica también, y va a quedar que x es igual a raíz cúbica de 2000, ¿no? Que aproximadamente va a ser raíz cúbica de 2000, va a ser aproximadamente 12,6, ¿no? 12,6 metros. Entonces, para saber hallar un punto crítico necesito el valor de x y y, ¿no? Porque un punto en el plano tiene una coordenada en x y una coordenada en y, entonces yo necesito saber el valor de y. ¿Cómo hay el valor de y? Es fácil, ¿no? Lo puedo reemplazar en esta, donde y está despejado, ¿no? Esta ecuación de acá, entonces va a quedar que y es igual a 1000 sobre x cuadrado, ¿no? Y va a ser igual a 1000 sobre x cuadrado, pero como x es igual a raíz cúbica de 2000 elevado al cuadrado, ¿no? Eso en calculadora nos haría 1000 dividido entre raíz cúbica de 2000 elevado al cuadrado, ¿no? 6,29 nos haría, entonces y directamente va a ser igual a 6,29, ¿no? Esto ya no lo voy a escribir. 6,29 metros. Ya hallamos el punto crítico. Ahora, para saber si ese punto crítico es un máximo o un mínimo, voy a hallar la segunda derivada, ¿no? Lo voy a realizar de manera directa. Entonces la segunda derivada es derivar la primera derivada, ¿no? Entonces, ¿qué es esta de acá? Entonces voy a volver a derivar y va a quedar que 8000 dividido entre x cubo más 2. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se evalúa el punto crítico que nos quedó, ¿no? Voy a reemplazar la x acá y va a quedar, voy a reemplazar la x en la segunda derivada, entonces va a quedar así, ¿no? Raíz f segunda evaluada en raíz cúbica de 2000, ¿no? Entonces a mí lo que me importa no es el valor de la segunda derivada evaluada en ese punto, simplemente lo único que me importa es el signo, ¿no? Es saber si es mayor o menor a 0. Entonces, si yo reemplazo, se dan cuenta, como esto es positivo,
Si yo lo pongo acá va a quedar 8000 entre raíz cúbica de 2000 al cubo, ¿no? Se simplifica esto y va a quedar 8000 entre 2000 que es 4, ¿no? 8000 entre 2000 es 4 más el 2, ¿no? Que había acá, entonces va a quedar 6. ¿Y eso es mayor a 0? Sí. Entonces, si es mayor a 0, es un mínimo. O sea, es decir, este punto es un mínimo. Ya, entonces no es necesario reemplazar y hallar el valor, simplemente evaluar el símbolo. Eso es lo que se busca, evaluar el signo, ¿no? Entonces ya sé yo que cuando x toma el valor de raíz cúbica de 2000 o 12,6 metros, ya cuando x toma ese valor, entonces cuando x vale 12,6 metros acá y acá, el área de la función va a ser mínima y va a almacenar como mínimo 1000 metros cúbicos. ¿Ya? Entonces eso es lo que se busca, ¿no? Eso es lo que quiere el docente, que nosotros optimicemos la función de área. Pero la pregunta es cuál es el área, ¿no? Entonces yo sé que el área va a ser igual a 4xy más x cuadrado, ¿no? Como yo ya sé los valores de x y y que minimizan la función, simplemente voy a reemplazar 4 por 12,6 por y que es 6,29 más x que es 12,6 al cuadrado, ¿no? Entonces el área de esta función nos quedó, a ver, 4 por 12,6 por 6,29 más 12,6 al cuadrado. O sea, nos quedó 475, si no me equivoco, es 475,77 metros cuadrados, ¿no? Ese es el área mínima, o sea, es con la menor cantidad de material vamos a poder almacenar 1000 metros cúbicos de agua de lluvia, ¿no? Esta es el área más pequeña con la que podemos almacenar esa cantidad de agua, ¿no? Entonces así es como se optimiza y vamos a seguir con los siguientes problemas, ¿no? Vamos a ver creo que con derivadas ya acabamos, ¿no? Con derivadas ya acabamos, ahora vamos a resolver integrales, ¿no? Vamos a resolver integrales. Aquí acabo de encontrar otra integral que sería, la voy a copiar, ¿no? Integral de 2 por coseno de 7 cuartos, si no me equivoco, 7 cuartos menos x dividido entre 3, ¿no? Menos 2 dividido entre raíz cúbica, si no me equivoco, raíz quinta, porque no se lee bien de los modelos de examen, raíz quinta de 5 menos 7x más 5 dividido entre 7 menos 4x, ¿no? 7 menos 4x. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a resolver esta integral, ¿no? Y la integral de una suma de términos es la suma de las integrales de los términos de manera independiente. Entonces, voy a aplicar esa propiedad y va a quedar así, ¿no? La integral de 2 por coseno de 7 cuartos menos x dividido entre 3 menos la integral de 2 dividido entre la raíz quinta de 5 menos 7x diferencial de x más la integral de 5 dividido entre 7 menos 4x diferencial de x. Entonces vamos a resolver cada una de estas integrales por el método de sustitución, cambio de variable, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a realizar? Voy a realizar un cambio de variable en el argumento del coseno, un cambio de variable en lo que está dentro de la raíz y un cambio de variable en el denominador. ¿Por qué me permito realizar eso?
porque son términos lineales, o sea, todas las x tienen como exponente 1, es decir, que cuando yo realice el cambio de variable, u igual a x más 2, por ejemplo, diferencial de u va a ser diferencial de x, ¿ya? Es decir, no me va a quedar nada, ninguna función acá, va a quedar término, va a quedar un 1, un 2, un 3, pero no va a quedar ninguna función. ¿Y de qué me sirve eso? Veamos el ejemplo, ¿no? Acá voy a hacer u igual a 7 cuartos menos x dividido entre 3, voy a hacer diferencial de u, va a ser, esto se vuelve 0, ¿no? Porque estoy hallando la derivada, menos un tercio, ¿no? Diferencial de x, o sea, estoy derivando esto que es derivada de x, que es 1 y había un menos un tercio, ¿no? Entonces voy a despejar el diferencial de x, ya, voy a despejar el diferencial de x, y va a quedar menos 3 diferencial de u. Entonces fíjense que me facilita mi integral, ya me facilita mi integral porque va a quedar 2 por coseno de u, y como el diferencial de x es menos 3 diferencial de u, ya directamente puedo sacar todas las constantes, va a salir 2 por 3 es 6, ¿no? 2 por 3 es 6, 2 por menos 3 es menos 6, entonces va a salir menos 6 por el coseno de u. Y esto ya es una integral inmediata. Entonces a eso es a lo que quería llegar. Yo me permito realizar este cambio de variable porque el término es lineal, ¿no? Entonces algo que quería recalcar antes, siempre saquen las constantes, porque por propiedades integrales las constantes salen afuera, ¿no? Entonces siempre lo mejor es sacar las constantes afuera, ¿no? Para que no haya equivocaciones. En ciertos casos, bueno, en realidad no es método adecuado, pero a veces las constantes nos ayudan para resolver integrales, ¿no? En el caso de las integrales, para completar la derivada, si no funciona, ¿no? Entonces aquí sale menos 2 y va a quedar 1 dividido entre raíz quinta de 5 menos 7x, diferencial de x, más 5 por la integral, ya, de 1 dividido entre 7 menos 4x, diferencial de x, ya. Entonces ahora sí voy a realizar los cambios de variables, ¿no? Pero ¿qué pasaría si aquí fuera x cuadrado, ¿no? Fíjense que hacer u igual a 7 cuartos menos x cuadrado dividido entre 3, yo hallo diferencial de u, va a quedar que el diferencial de u va a ser menos 2x dividido entre 3, y a la hora yo de despejar diferencial de x va a quedar que diferencial de x va a ser igual a menos 3 diferencial de u dividido entre 2x. Entonces fíjense que nos quedó una x y nuestra nueva integral va a ser 2 por coseno de u, va a ser, ¿no? Pero el diferencial de x es igual a menos 3 dividido entre 2x por el diferencial de u. Acá hay una x, entonces esto ya no es una integral elemental, no es una integral inmediata, porque hay una x y hay que hallar una equivalencia para x en términos de u. Entonces por eso es que cuando el término no es lineal, el cambio de variable no es la mejor opción, ya no es la mejor opción. Pero como en este caso todos los términos son lineales, todas estas integrales van a ser inmediatas cuando yo realice el cambio de variable, ¿no? Entonces vamos a realizarlo de nuevo, ¿no? Acá voy a usar la letra u y va a quedar que u es igual a 7 cuartos menos x dividido entre 3. Diferencial de u va a ser igual a menos un tercio diferencial de x, y diferencial de x despejándolo va a quedar que es menos 3 diferencial de u. Por lo tanto, reemplazando va a quedar que la integral es coseno de u por el diferencial de x, que es menos 3 diferencial de 1. Ese 3 que salga afuera y va a quedar menos 6 por coseno de u, diferencial de u. Por lo tanto, ya obtuvimos una integral inmediata. La integral de coseno es directamente seno, ¿no? Entonces menos 6 va a quedar seno de u, ¿no? Seno de u. Esa es la respuesta, ¿no? Ya.
Entonces, como no puedo dejar la integral en términos de u, ¿ya? ¿Por qué la integral de coseno de seno? Porque si yo derivo seno, obtengo coseno. Entonces, como u es igual a, aquí mismo está, tengo que reemplazar 1. Entonces voy a dejarlo menos 6 por el seno de, ya no voy a poner 1, voy a dejar voy a volver a la variable original, pues, ¿no? Entonces, luego voy a resolver esta integral de acá, ¿no? Con otro cambio de variable. Ya no voy a usar u, ¿no? Porque si uso u, estoy indicando que u va a ser igual a 5 menos 7x y u igual a 7 cuartos menos x entre 3, cosa que no es coherente, ¿no? Entonces voy a usar la variable z, ¿no? Z va a ser igual a 5 menos 7x, por lo tanto, diferencial de z va a ser igual a menos 7 diferencial de x. Despejando x va a quedar que menos un séptimo diferencial de z, es decir, este menos 7 vas a dividir allá, ¿no? Entonces la integral se transformó en menos 2 por la integral de 1 dividido entre raíz quinta de z. Diferencial de z es menos un séptimo diferencial de z, ¿no? O también puedo ponerlo así, ¿no? Como esto es constante, entonces que salga de la integral y va a quedar como menos 2 por menos un séptimo. Menos por menos se vuelve más, entonces va a quedar en verdad positivo, 2 séptimos. Por la integral de 1 dividido entre raíz quinta de séptimo, de z, perdón, ¿no? Como no es una integral inmediata todavía, voy a convertirlo a potencia y va a quedar z elevado a la 1 quinto, ¿no? Diferencial de z. Entonces va a quedar 2 séptimos de, voy a subirlo arriba y va a quedar menos 1 quinto diferencial de z. Ahora sí, esto es una integral inmediata. ¿Y cómo se resuelve? 2 séptimos de la integral de, ya no sería integral, ¿no? Directamente z elevado a la menos 1 quinto más 1 dividido entre menos 1 quinto más 1. ¿Ya? Esa sería entonces la respuesta, que sería al final 2 séptimos por z elevado a la menos 1 quinto, ya, menos 1 quinto más 1, que sería 4 quintos, ¿no? Z elevado a la 4 quintos, z elevado a la 4 quintos dividido entre 4 quintos, ¿no? Y vamos a realizar medios con medio, extremo con extremo, o se puede simplificar de acá directamente, ¿no? En este caso sería 2 séptimos por medio con medio, extremo con extremo, sería 5 cuartos de z elevado a la 4 quintos. Y 2 con esto se va y queda 5 dividido entre 7 por 2, 14 raíz quinta de z a la cuarta. Esto lo convertí a raíz. Como z es igual a 5 menos 7x, entonces vuelvo a la variable original, ¿no? Raíz quinta, aquí me olvidé, raíz quinta de 5 menos 7x, ¿no? 5 menos 7x elevado a la cuarta. Ya, entonces este es el resultado de la integral. Y ahora vamos a resolver la otra integral, ¿no? Vamos a realizar otro cambio de variable, que en este caso sería w igual a 7 menos 4x, ¿no? Diferencial de w va a ser igual a menos 4 diferencial de x. Por lo tanto, el diferencial de x va a ser menos 1 cuarto por el diferencial de w. Entonces va a quedar más 5 por la integral de 1 dividido entre w. Y el diferencial de x es igual a menos 1 cuarto por el diferencial de w. Ese más 5 ya se va a quedar como... va a salir este menos 1 cuarto, perdón, ¿no? A eso es a lo que quería llegar. Va a salir como negativo, entonces menos 1 cuarto por 5 es menos 5 cuartos por la integral de 1 dividido entre w, ¿no? Diferencial de w. ¿Ya? Esta integral también se puede ver de esta manera, ¿no? Diferencial de w dividido entre w. Esa es una integral inmediata y es una integral que tiene como resultado el logaritmo natural de w, ¿no? Como w era igual a
W era igual a 7 menos 4x. Entonces va a quedar 7 menos 4x, ¿no? Entonces ya resolví todas las integrales por separado. Ahora voy a poner el resultado de la integral, ¿no? El resultado de la integral va a ser igual a menos 6 seno de 7 cuartos menos x al cubo, ¿no? 7 cuartos menos x dividido entre 3, ¿no? No es x al cubo. Más 5 sobre 14avo raíz quinta de 5 menos 7 x a la cuarta, ¿no? Luego la respuesta es menos 5 cuartos logaritmo natural. Menos 5 cuartos logaritmo natural de 7 menos 4x, ¿no? Este es el resultado de la integral y nos estamos olvidando de lo más importante, ¿no? Más c. ¿Ya? Entonces siempre ustedes tienen la opción de resolverlas por separado y luego juntarlas, o resolverlas al mismo tiempo y unirlas, pues, ¿no? O sea, en este caso yo tendría que seguir copiando acá el menos 6 seno de 7 cuartos menos x dividido entre 3, lo que sería más, y acá seguir copiando el menos 5 cuartos del logaritmo de 7 menos 4x, ¿no? Seguirlo copiando y acá seguirlo copiando y luego al final agregar el más c, y eso es lo mismo, ¿no?